Bienvenidos sean todos y todas a Literatura en Caliente, podcast de libros, podcast de lecturas. Mi nombre es Federico Pasos y hoy los voy a estar acompañando. 11 de septiembre, aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, con un tótem de la literatura argentina y con el sueño mojado del liberalismo argentino, académico y político, que es El Facundo, Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas. Es un libro hecho por entregas en el periódico chileno El Progreso por Sarmiento. Un Sarmiento que no es el del billete de 50, es un tipo de 34 años, sanjuanino, expulsado del país por el rosismo y que se encuentra del otro lado de la cordillera tratando de meter alguna cuña en la política chilena, infructuosa, juntándose con algunos de sus contemporáneos opositores al régimen rosista y oficiando de bravucón, por un lado, para el revisionismo quizás, pero también de estadista para la ideología liberal que se instauró en Argentina con fuertes bases sólidas a partir de 1880, como para poner una fecha, no más a fines del siglo XIX. Es meterse con un tótem a muchísimos niveles. Si nosotros lo analizamos como pieza literaria, podría ser una de las más fáciles que hagamos, podría ser el camino más fácil para tomar. ¿Por qué? Porque lo escindimos de la política, del contenido político ideológico, y nos quedamos en la fácil, porque nos quedamos en el elogio a la gran prosa sarmientina, que es muy buena. Realmente es un libro que está escrito de puta madre. Pero eso sería lo más fácil. Incluso, esto debe haber mucho escrito, la gente más del palo de letras lo debe tener mucho más claro, pero hay ahí también en El Facundo, en 1845, uno de los primeros nodos de lo que es la gauchesca. Digo, no es un libro de ficción, sería como una especie de ensayo político por entregas, escrito desde el exilio, pero en el cual en la primera parte se desarrolla mucho lo que es la vida en la campaña, o lo que Sarmiento cree que es la vida en la campaña de Buenos Aires y en las Pampas Argentinas en ese momento, y hay una descripción de lo que son los gauchos, de lo que son los jefes de campaña, los comandantes de campaña, que puede verse repetida, con ciertos ecos, con ciertas reminiscencias, en las grandes obras de la gauchesca que van a venir después, ¿no? Pienso, por supuesto, en el Martín Fierro, pienso, por supuesto, en Don Segundo Sombra, pienso, por supuesto, en algunos escritos de Borges, y tanto más. Entonces, el valor literario de esta pieza es enorme. Pero lo que nos interesa un poco más a nosotros son sus ecos en la política, en el modelo de país que se terminó consolidando, sí o no. ¿Fue Sarmiento un estadista? ¿Se puede ver un estadista en el Sarmiento que escribe El Facundo? Y también sus ecos en la academia y también en las idiosincrasias que se conformaron a través de una serie de fórmulas binarias que Sarmiento se encarga de generar y machacar a lo largo de todo el libro con furia, porque la prosa de Sarmiento siempre, y acá más que más, es furiosa. Después de esa primera parte en la que cuenta la vida de la campaña, se mete un poquito con el derrotero del Río de la Plata, el litoral y las provincias mediterráneas y el Cuyo después de 1810, pero después se mete
con la biografía de Facundo. Por eso se llama Facundo, Facundo Quiroga, ¿no? El tigre de los llanos, caudillo, riojano, que para Sarmiento va a representar la forma más elemental de la barbarie. Sarmiento cree que a partir de Facundo se puede explicar el gran fracaso de la Argentina rivadaviana. Y acá ya nos empezamos a meter con las fórmulas. En este podcast cuento con un invitado que es un lujo presentar, que es el profesor Sergio René Gamboa. Es historiador de la Universidad de Mar del Plata. Tengo el gusto de participar con él en una cátedra de Historia de la Comunicación en nuestra querida Universidad Nacional de Avellaneda. También es docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y con él vamos a desandar un poquito alguna de estas dicotomías y algunos de estos ecos que tuvo el Facundo en la historiografía venidera y también en ciertas cuestiones que se terminan impregnando en el sentido común. Pero vamos a empezar con la primera, que es una que está en el título y que se suele prestar a confusión. El libro se llama Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas. No se llama Facundo, Civilización o Barbarie. Ese es un dato importante que ya nos empieza a plantear que es un poquito más complejo de lo que parece. Vamos a escuchar a Gamboa que nos dice al respecto. Me llaman la atención varias cosas respecto de la lectura del Facundo. Primero, que el título del libro no es Civilización o Barbarie, como haciendo una división tajante entre dos formas de entender la realidad argentina, sino sobre todo tratando de integrar y ver desde esa perspectiva precisamente la realidad argentina de la época. El título es Civilización y Barbarie. Alguien podría pensar, leyendo la primera parte del trabajo, que las civilizaciones, específicamente el sector urbano, y viceversa, la barbarie sería el sector rural, las masas rurales y demás. Sin embargo, no queda claro eso, porque prontamente vemos cómo Sarmiento critica a Córdoba, La Rioja, a Mendoza, pero sobre todo a Córdoba, por considerarla uno de los bastiones del pensamiento clerical, de estar atadas a las tradiciones, de no ver mucho más allá de lo que sucede alrededor, de quedar huérfana de ideología, de libros. Y por el otro lado, Buenos Aires, que sería el faro que ilumina de alguna manera la civilización, también empieza a ser, sobre todo a partir de Rosas, barbarizada. Se transforma también en una especie de barbarie. No todo lo que para Sarmiento es barbarie es considerado precisamente para él como negativo. Por ejemplo, cuando hace alusión a los distintos tipos de gauchos que habitan la Pampa, cuyos biotipos de alguna manera también los inventa, pero porque él mismo dice durante el desarrollo del trabajo que son cosas que ha escuchado o que le han contado o que lo ha leído en algún libro. Esos biotipos que él caracteriza como el gaucho rastreador, el vaqueano, el gaucho malo o el gaucho cantor, de alguna manera tienen aspectos positivos, salvo ese gaucho malo, ese gaucho que tiene la violencia y el estar fuera de la ley como modo de vida. ¿Y quién es ese gaucho malo? Por antonomasia, ¿quién viene a representar el drama de que nuestras pampas estén pobladas por gauchos malos, criados a caballo, salvajemente, por fuera de la civilización, por fuera de las ideas europeas, occidentales, para lo que es la civilización,
con la desgracia que significa para Sarmiento la hispanización, ¿sí? Que es una cultura poco propensa a la libre navegación de los ríos y a la cultura oceánica de ultramar y del comercio, que eso es lo que viene a proponer Sarmiento, es Facundo. En Facundo, Sarmiento encarna el mal por el mal mismo, ¿sí? El mal más salvaje. Después, ese mal se va a sofisticar en la figura de Rosas. Pero primero, más puramente, lo va a encontrar en el caudillo federal riojano, que hace mucho pie en San Juan, y por eso también viene el dolor y la rabia de Sarmiento sanjuanino, en Facundo. Pero ¿cómo lo historiza? Y acá hay uno de los problemas claves que tiene Sarmiento, y que nunca tenemos que dejar de lado cuando pensamos en el Facundo. Sarmiento al Facundo lo historiza pobremente, con fuentes orales, no citadas, no documentadas, poco claras. Recién en el anexo final cita 4 documentos, particularmente proclamas guerreras de Quiroga, para reírse de su pluma, que es un poco torpe y que a veces redunda en algunas contradicciones o en algunas cosas muy repetitivas, pero está poco documentada, pobremente documentada, y sobre todo exagerada y sobreadjetivada, digamos. Facundo es un personaje que parece salido de Pandillas de Nueva York de Martin Scorsese. O sea, ¿cómo hizo para granjearse el favor de los gauchos de la campaña? Bueno, Sarmiento lo explica que a fuerza de pillaje y a fuerza de usar el terror para escarmentar y para robarle pura y exclusivamente las riquezas a los tipos que viven en el campo, en mesas de juego, en necesidades financieras para financiar las campañas. Bueno, está bien, fantástico, pero documentámelo. Ahí es donde donde hace agua, sin lugar a dudas, el Facundo. Y donde hace agua Sarmiento, y por eso tiene que caer en el adjetivo constante, en la historia exagerada, en la anécdota exagerada. El Facundo tiene muchas anécdotas de Facundo, un tipo que, según Sarmiento, le prendió fuego el techo de la casa de los padres por una deuda de plata, que era capaz de ultrajar a cuanto niño, mujer y gaucho indefenso se le cruce, un tipo que obligaba a la gente a jugar por plata, aunque se quisiera levantar de la mesa. Bueno, todo lo malo está metido y está volcado hacia la figura de Quiroga. Vamos a ver qué nos dice Gamboa al respecto. Facundo, lo que se ve para Sarmiento es que esa barbarie se expresa en forma extrema, desde la violencia hasta el ser benefactor. No tiene límites para ese hombre que ha crecido entre medio de montoneras, entre medio de esa pampa que para Sarmiento es también un poco un imaginario, porque él mismo, vuelvo a repetir, cuando habla de la pampa, la plantea como una descripción de oídas, de recuerdos, de lecturas. Y Facundo, en todo el desarrollo de su vida, desde pequeño, es una especie de héroe a lo griego, que es en su vida un actor que se convierte en una especie de ojo de huracán, que todo lo que está a su alrededor es modificado por la presencia de ese hombre. Justamente cuando Facundo, después de ser derrotado por Paz, debe recalar en Buenos Aires, de alguna manera esa barbarie en extremo se aplaca y lo convierte en otra persona.
Y un poco la continuidad de esa barbarie también se ve en Rosas. Pero Rosas no es la barbarie en extremo, sino que es la barbarie calculada. Es la barbarie, por lo menos así lo entendí yo, después de leerlo, y me llamó poderosamente la atención. Eh, es la barbarie mezclada en forma híbrida con la civilización, que le permite a Rosas, como él mismo dice, matar sin pasión, mientras que Facundo goza viendo cómo mueren sus víctimas y goza en la derrota, o goza en la reconstrucción de su propio personaje. Rosas es el hombre que calcula, es el hombre que ha conquistado la ciudad, ha conquistado la civilización donde está el nexo con Europa, pero a la vez esa civilización lo ha hecho un calculador. Entonces lo ha convertido en un hombre que apela a esa racionalidad, ¿no es cierto?, pero empujado por la barbarie. Y acá nos metemos en el nudo de la cuestión porque el Facundo, más que una biografía de Facundo y que un libro dedicado a entender a Quiroga y al país en el que se desenvuelve, es un libro sobre Rosas, es un libro sobre el rosismo, que todavía le quedan 6 años en el poder, con facultades extraordinarias, el restaurador de las leyes, que encima tuvo el valor de enfrentarse a los buques anglo-franceses con el apoyo de la provincia de Corrientes, y en el cual Sarmiento hace los 1001 malabares para tratar de justificar a Francia, y hasta se pregunta, uno se lo imagina sesudamente, frunciendo el ceño, ¿cómo puede ser que los británicos no intervengan? ¿Cómo es que los británicos no se pongan las pilas y repitan lo de 1806-1807? En un momento, en ese contexto, Sarmiento va a pensar lo que está pasando con la figura de Rosas, y va a situar allí el drama de lo que él siente que está viviendo Argentina, que es un drama que inexorablemente va a tener que terminar para él en una figura que él sitúa en un horizonte difuso, que va a ser la del nuevo gobierno, que va a ser el que en unos años eche para atrás todo el atraso, todo el tradicionalismo, todo el terror que significó el gobierno de Rosas. Y acá nos metemos en una dicotomía clásica también del siglo XIX, súper remanida desde el colegio secundario, que es unitarios y federales. La mitad del siglo XIX es ese momento en el cual todos los actores políticos llaman al otro unitario, nadie se hace cargo del unitarismo. Entonces, ¿cuál es la relación entre Rosas y federalismo? Entre Rosas y unitarismo, entre caudillos federales y un país unitario o un país federal. Gamboa profundiza un poco al respecto. Pasamos por parte. Esta idea de que Rosas no lleva sino adelante con una piel de cordero, que serían las ideas del federalismo, un gobierno que en última instancia es un gobierno unitario, absolutamente unitario, donde la palabra de él, en estas tierras donde no ha habido reyes, dice él mismo, se convierte prácticamente en palabra santa. Entonces, y eso en base al mito de la construcción del orden, ¿no? Ese mito con el que Rosas llega después de las guerras civiles del 1820 y del desorden provocado por las guerras de la independencia en la década de 1810, le permite a Rosas erigirse como una especie de árbitro del orden social y político que va a configurar a todas las provincias unidas del Río de la Plata durante prácticamente 30 años o 20 años.
De alguna manera lo que nos está diciendo Sarmiento es que Rosas es un unitario vestido de federal, pero ese unitario vestido de federal ha logrado algo que los unitarios y tampoco los federales han logrado, que es un orden interno, un orden basado en la violencia calculadora, un orden basado en determinado tipo de simbología, pero también un orden basado en la voluntad calculadora de su jefe, donde se mezclan alternativamente la barbarie y la civilización. El producto típico de la civilización y la barbarie, que supera a Facundo, es Rosas. Pero también por eso es peligroso, por eso hay que eliminarlo, por eso hay que, en definitiva, organizar un sistema donde Rosas quede en el pasado, pero apropiarse de lo que Rosas ha logrado, ¿no es cierto?, que es ese orden que Rosas constantemente lo está desorganizando para volver a quedar parado como árbitro de esa contienda interna. Entonces Sarmiento, un poco desorientado acerca de la correlación de fuerzas, deposita en la figura del general Paz, que supo enfrentar y derrotar a Quiroga en Oncativo, la persona formada bajo las formas europeas de la guerra en quien puede derrotar a Rosas. Eso no sucederá, la historia y Caseros dijeron que no, que Urquiza y el ejército grande, pero esas eran las esperanzas de Sarmiento. En eso y en las ideas extranjeras adoptadas por la generación de exiliados, reunidos en las sociedades literarias y demás, de las que Valles, Alberdi, Echeverría y otros serán exponentes, es donde Sarmiento deposita las esperanzas para establecer ese nuevo gobierno al que se refiere constantemente en bastardillas, sobre todo al final del libro, y que será el encargado de abrir los ríos de una vez y exportar los frutos del país y establecer un modelo de exportación de los productos agropecuarios y de las industrias agropecuarias, en lugar de gastar tanta guita en guerras fratricidas. Eso es lo que quiere hacer Sarmiento. Pero la obra, para poder ver qué tanto las ideas de Sarmiento pudieron ser llevadas a cabo por sí mismo en la presidencia y por los gobiernos que pudieron después, me parece que es más la correspondencia y las polémicas con Alberdi, a ver qué modelo de país se piensa ahí, más que en el Facundo. En el Facundo todavía la posibilidad de la caída del rosismo no está latente y es un libro más contra un modelo político que a favor de, ¿no? Es claramente un bodoque contra el rosismo. Y lo que tiene que venir es la libre navegación de los ríos, la exportación de frutos del país, los valores liberales de libre prensa, por ejemplo, de libre culto, por ejemplo, y la inmigración europea. Ahí es donde un poquito la canta Sarmiento y donde la ve, sobre todo a la luz de los acontecimientos. Sarmiento dice: la inmigración a Estados Unidos está bajando, Estados Unidos ya no los puede recibir más, en México no se desarrollan lo suficiente, Brasil no les da lo que quieren, miremos a Montevideo, recibamos a los inmigrantes, poblemos el desierto. Que esa es otra discusión que va a tener mucho lugar en esos años y en los años inmediatamente posteriores. Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas es un libro leído, releído, analizado, reanalizado, recontra superanalizado, prologado, hiper mega prologado, discutido, afamado, influyente, denostado, visitado 1.500.000 veces. Y Literatura en Caliente, nuestro ciclo de análisis de lecturas, nuestro
podcast de comentarios sobre obras literarias no estuvo exento de ello. Yo siempre cuento cuál es la edición que yo tengo, por qué lo agarré, porque básicamente estas son mis lecturas. Yo tengo una edición buena de una editorial que se llama Altamira, que creo que no tiene nada que ver con Saúl Vermus. Una editorial de La Plata. Es un usado que debe tener como 20 años. No sé ni dónde, ni cuándo, ni por qué lo compré. Realmente lo desconozco. Recomiendo su lectura. Si estás muy interesado en Sarmiento, sí. Si no, podés pasar de largo. Esto ha sido Literatura en Caliente. Si les gustó, el comentario suma, el me gusta suma muchísimo, y la suscripción ni te digo. Compartilo, comentá, discutilo. Estás recontra invitado. También dejé para todos y todas los que les interese el link de Cafecito, que es una plataforma de crowdfunding a modo de gorra virtual, de apoyo al proyecto. El que quiere se suma, le da clic ahí y se puede sumar. Nos vemos la próxima para seguir comentando lecturas, para seguir teniendo una excusa para conversar frente a un micrófono sobre letras, sobre historia, sobre escrito, sobre literatura, en esto que se llama Literatura en Caliente. Nos vemos la próxima.